Saludos cordiales a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana, de la materia de Ingeniería de Software 2. Vamos a explicar la nueva planificación que se va a realizar desde el 16 de abril hasta el 30 de abril. Si bien ya tenemos los conceptos claros sobre ingeniería de web, hoy nos toca hablar exclusivamente de un tema fundamental que se llama la planificación de las actividades. ¿En qué consiste la planificación de las actividades de ingeniería de software 2? En la división de dos fases importantes. La primera, que se llama formulación y análisis de sistemas basado en la web. Y la segunda, el diseño para la aplicación en la web y los problemas de gestión. Para poder comenzar a desarrollar el tema, debemos hablar sobre la formulación de sistemas y la aplicación basada en la web. Uno de los aspectos importantes para realizar ese procedimiento es que primeramente tenemos que partir sobre qué se va a planificar, qué se va a formular, qué se va a analizar, qué ingeniería vamos a utilizar, qué pruebas de evaluación vamos a utilizar a nivel cliente y cómo vamos a hacer la generación de páginas. Uno de los aspectos importantes para que el diseño de sistemas tenga una buena producción, partimos de los diseños, que muy próximamente vamos a hablar de manera muy detallada sobre los diseños de contenido, sobre los diseños arquitectónicos, sobre el diseño de producción, sobre el diseño en navegación y el diseño de interfase. El procedimiento de planificación en la ingeniería de web que estará basada en la formulación del sistema, pero con una relación de una planificación estratégica, operativa y de contingencias. La formulación del sistema basado en la web tiene una secuencia de acciones que comienza con la identificación de necesidades del negocio. Se mueve hacia una descripción objetiva en la web y define grandes características y funciones. Uno de los aspectos fundamentales de ellos es la recopilación de requisitos que se conducen al desarrollo de un modelo de análisis. La formulación permite que los clientes y el equipo de la ingeniería web establezcan un conjunto de metas objetivas para la construcción de la misma. Para poder formular un sistema y para poder realizar, tenemos que tener bien claro sobre qué diseño y qué análisis se va a generar. Uno de los aspectos importantes que nosotros podemos ver en la formulación de sistemas basados en la web es que se identifiquen los requisitos funcionales del comportamiento de datos. Es decir, que la información que yo debo realizar en este comportamiento de la información debe ser eficiente. ¿A qué denomino la palabra eficiencia en la formulación del sistema? Debo considerar razonablemente y preguntar todo lo que se debe formular sobre las grandes necesidades y los objetivos que tienen las instituciones, las empresas para realizar un software. Uno de los aspectos importantes que se tiene que hablar en la ingeniería de software basado en la web es que los requerimientos que nosotros los vamos a hacer son requerimientos de estudios a detalle. Estos requerimientos de estudios a detalle, una vez que ya esté plasmado en el papel, se lo va yendo a ejecutar poco a poco para que después se vea el objetivo y la necesidad ya plasmado en un sistema. Estas formulaciones del sistema web
tienen que estar regentadas y generadas a medida. Es por eso que la mayoría de los clientes que piden la información y piden la formulación de un sistema es con la finalidad para que ellos puedan satisfacer sus necesidades y tener un beneficio inmediato, minimizar costos, maximizar emprendimientos y ganancias en el sistema. Es por eso que la base fundamental para todo sistema es una buena recopilación de la misma. Estas recopilaciones nos van a traer fundamentalmente a ser un requisito fundamental y esencial. ¿Qué debemos hacer tras una formulación de sistemas basados en la web? El primer paso fundamental que debemos hacer es conformar que se recopile la información de tal manera que nosotros seamos de una manera relevante en el aspecto informativo. Este procedimiento nos va a dar una base conceptual de qué es lo que se está diciendo y qué es lo que se va a analizar en las próximas opciones que uno debe tener. Entonces, es bueno tener bien claro estos procedimientos que se van a generar. El objetivo de desarrollar listas de objetos de contenidos que se aplican a objetos en una lógica que podemos tener en los sistemas basados informáticos, nos van a poder generar esa orientabilidad que tenemos que realizar. Proporcionar a los usuarios finales y otros requisitos que nos van a dar la funcionalidad de las actividades en la comunicación, y eso nos va a permitir poder realizar ese tratamiento. Hablaremos un poco de todo esto. La intensidad de la red. Partimos de conceptos muy importantes, y esos conceptos muy importantes para nosotros son los atributos de los sistemas que nosotros hemos ido generando y hemos ido realizando. ¿Cuál es esa base fundamental que nosotros tenemos en todo esto? Nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente en conceptos amplios y concisos para poder resolver estos temas fundamentales en los atributos que podemos tener en el sistema. Hablaremos bien claro sobre los atributos de los sistemas y las aplicaciones basadas en las mismas. 1. Para que haya una buena formulación y una buena aplicación en una web, tengo que tener una buena conexión de red. Si no tuviera una buena conexión de red, mi sistema que está basado en web y mis protocolos establecidos no tendría ningún sentido poder realizarlo. No nos olvidemos que los sistemas han conllevado en la antigüedad hacer grupos de trabajo, hacer redes peer-to-peer de punto a punto, posterior a hacer grupos de trabajo, y después se ha hecho la finalidad de hacer la red con dominios. Entonces es muy importante ese procedimiento que yo le puedo dar. La concurrencia o la carga impredecible de eso nos ha permitido poder hacer un desempeño y poder ver que en un sistema lo que tenemos que ver es la disponibilidad que yo tenga que realizar y un control, seguimiento y monitoreo de la disponibilidad de la información 24/7, 365. ¿Qué quiere decir eso? 24 horas, 7 días y todo el año. Entonces, nuestro proyecto 24/7, 365 va a permitir que nosotros gobernemos con la información y almacenemos esa información de datos de la mejor manera posible. Estos datos y estos gráficos o esta información que se va plasmando va encontrando objetividades en la información, tanto que la información tiene que ser dinámica. Ya no buscar la
ya no buscar el formalismo del diseño, sino buscar lo más importante, que la información esté almacenada, esté generada y esté precisa en el contenido que nosotros podemos tener. Uno de los aspectos fundamentales en la formulación y en el análisis de sistemas basados en la web es buscar la calidad del sistema. ¿Cómo yo puedo encontrar una calidad del sistema si no tengo bien la planificación estratégica? Si no tengo bien evolucionada bien la planificación objetiva de la información. Voy a tener que generar esas dudas de la información y posteriormente voy a tener que revisar la información. Si yo quiero llevarlo, estos conceptos de atributos a los sistemas, a nuestro ejemplo de asignación de tickets, no nos olvidemos que cuando hacemos la asignación de tickets, todo esto va a ser online. Esta información que me va a generar online me va a permitir principalmente que yo tenga un concepto claro y preciso sobre la sostenibilidad de la red, el procedimiento del Internet con el intranet y la concurrencia que ésta puede suceder en la carga imprescindible de la información. ¿A qué yo me refiero todo esto? Que esta carga imprescindible tenga un desempeño eficiente. Ese desempeño eficiente me va a permitir a mí poder desarrollar de una manera fundamental y esencial. Hoy por hoy estamos viendo que los aspectos fundamentales que nos da la precisión de la información es que nuestra información tiene que tener toda clase de clases, como textos, gráficos, audios. Pero lo que más nos interesa es que esa información tiene que tener calidad y evolución continua en el tiempo 24/7, 365. Uno de los aspectos fundamentales en la asignación de los tickets es que cuando yo asigne un ticket en línea o desde mi casa, desde mi oficina o desde cualquier lugar, inclusive desde mi celular, la información llegue del emisor al receptor de manera eficiente. Que yo tenga una respuesta inmediata de que mi ticket ha sido aceptado y que yo posteriormente voy a hacer una transacción offline o una transacción online. Si yo haría una transacción online, tendría que generar en el mismo sistema un sistema de pagos que me permite radicalmente y comparativamente utilice con un certificado de pagos de una empresa o de algún banco, o los pagos que están acostumbrados como PayPal, Banco Económico, Banco Nacional y los bancos que están autorizados para hacer estos tipos de transacción. Algo muy importante es poner énfasis rápidamente, algo que nosotros hemos venido hablando todas las veces en las clases, que en una formulación y análisis de un sistema basado en la web estaría basado exclusivamente en la seguridad que yo le puedo poner al sistema, la presentación de la información y sobre todo el contenido de esa información que se puede asimilar. Una de las grandes preocupaciones en la formulación y análisis de un sistema basado en la web es el proceso de la ingeniería de la web. En las ingenierías de la web, los atributos de los sistemas y las aplicaciones basadas en la web tienen una profunda influencia sobre el proceso de la web que se elija. La inmediatez y la evolución continua son atributos principales de una web app y se debe elegir grandes procesos ágiles para que éstas tengan una definición vertiginosa. ¿Qué es lo que requerimos hacer? Una definición del marco de trabajo, el refinamiento del marco de trabajo, la definición de ese marco de trabajo posteriormente teniendo
antecedentes generales para definir y cualquiera de los modelos de procesos ágiles que se puedan aplicar en el proceso web. Un proceso web siempre va a buscar, como en la imagen tenemos, partir de una planificación. Esta planificación nos va a permitir generar una planificación objetiva, una planificación que tenga muchas variabilidades y más que todo que esta planificación sea estratégica, operativa y de contingencia. Una vez que ya tengo un plan, yo debo generar un modelo que me permita hacer un análisis del software y una modelación del diseño del software que me permite generar arquitecturas y navegaciones para los procedimientos de interfaces. Es muy importante estos análisis que vamos generando. Si bien ya hemos hecho los procesos de planificación, el siguiente procedimiento de modelado es la construcción que yo puedo generar. Esa construcción está basada en una entrega de retroalimentación y una comunicación con los clientes, es decir, un intercambio de la información. Si bien sabemos que nosotros, al formular un diseño y al analizar ese diseño, la persona a contratar tiene todos los antecedentes para poder hacer el sistema. Pero nosotros no sabemos muy bien cómo se trata ese sistema. En cambio, ellos ya tienen la estructura, ellos ya tienen el diseño y ellos ya tienen el procedimiento para poder realizar esto. Entonces es muy importante generar estos procedimientos que nos permita de una manera u otra poder tener esa respuesta clara y concisa. Entraremos un poquito a más a detalle. Cuando nosotros hacemos un refinamiento del marco de trabajo, se va advirtiendo en el modelo qué adaptabilidades le puede dar al trabajo que realiza ese software. ¿A qué me refiero? Que las tareas asignadas con las actividades del marco de la web pueden modificarse, eliminarse o extenderse, haciendo procedimientos de actualización, insertar o agregar, modificar, eliminar o hacer unas búsquedas, que nos permita que las características fundamentales del problema, el producto, el proyecto y la gente que está en el equipo. Uno de los aspectos importantes que tenemos que ver para poder ya realizar en laboratorio nuestros trabajos es verificar fundamentalmente la planeación de proyectos de la ingeniería de la web. Esta planeación de proyectos de la ingeniería web nos da a pensar y nos da a verificar aspectos interesantes que debemos ver. Uno de los aspectos fundamentales es la planeación de proyectos de la ingeniería de la web. Existen dos formas importantes que cuando nosotros hacemos una planificación de proyectos en la ingeniería web, los realizamos de la siguiente manera. Proyectos ya tradicionales y los proyectos que debemos hacer llamados proyectos electrónicos. Cuando yo quiero hacer un proyecto con una planificación en la ingeniería web, lo primero que tengo que revisar es la recopilación de requisitos. Esa recopilación de requisitos en los proyectos tradicionales lo han generado de manera rigurosa. En los pequeños proyectos electrónicos ya son limitados. Las especificaciones técnicas tienen que generarse antes, se hacían modelos específicos. Hoy en el mercado el panorama ha cambiado y el panorama es descriptivo. La duración del proyecto, medida que hacían en meses o años.
ahora se hace en días, semanas, y no se hace más de 90 días. La prueba y el aseguramiento de la calidad estaba enfocado en lograr los blancos de la calidad, es decir, la calidad de mi software. Hoy el mercado busca que esa calidad esté enfocado contra el riesgo y ver los procedimientos de que la amenaza es igual al riesgo sobre la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable puede ser mi sistema? Otro de los aspectos importantes es la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos había generado yo explícitamente la cuestión inherente. ¿Qué quiere decir? Que antes en un riesgo lo hacíamos de manera muy superficial. Hoy el riesgo en un sistema es parte fundamental porque tenemos que ver la parte de seguridad informática, la parte de procedimientos, la parte que no nos hackeen, la parte que no existe procedimientos de delitos informáticos. La vida media de los que entregaban softwares era de 8 meses para adelante para hacer versiones o para hacer un sistema. Hoy no pasa de un medio año. Cuando yo hablo de procesos de liberación o retroalimentación del cliente de la liberación del software, quiere decir que requiere un esfuerzo proactivo. Hoy se debe automatizar la interacción del usuario. Es muy importante que en la formulación y en el análisis de los sistemas nosotros encontremos el equipo ideal. El equipo ideal para hacer nuestro desarrollo de sistemas es la base fundamental de todo. Sin ese equipo yo no puedo hacer absolutamente nada. Es por eso que mi equipo de ingeniería de software para hacer un sistema de software debe ser de manera exitosa. ¿A qué le llamamos de manera exitosa? Eso tiene que partir del siguiente concepto. 1. Un equipo de ingeniería web mezcla amplitud de variedad con desarrollo, experiencia, audacia y conocimientos. El talento de cada persona que puede ser donde nos pueda dar bases fundamentales como buenos desarrolladores y proveedores de contenido, buenos ingenieros de web, expertos en dominios empresariales, especialistas de soporte y administración y editores de web. Uno de los aspectos importantes que nosotros nos permite y que tenemos esta tarea para que ustedes lo realizan es ¿en qué consiste la formulación del sistema basados en la web? Se basa exclusivamente, y si nosotros volvemos a las diapositivas, la formulación de la web basa fundamentalmente en conceptos importantes de 1. Identificar las necesidades de las instituciones. 2. Realizar un análisis de actividad técnica y de una formulación de requisitos con la finalidad de hacer un buen comportamiento de desarrollo de datos en la web. 2. Cumplir los atributos de los sistemas a cabalidad en las aplicaciones basadas. 3. Cumplir el proceso de ingeniería en la definición de marcos y en el refinamiento de los mismos. 4. Generar un buen proceso de ingeniería de web con lo asignado. Verificar bien la planeación del proyecto de la ingeniería web. Y lo más importante, cumplir con la eficiencia de un equipo exitoso en la web. En el ejemplo de asignación de tickets, realiza un análisis acerca de los atributos y aplicaciones basadas en la web. Uno de los atributos que siempre hemos hablado y es fundamental es, primeramente, la disponibilidad que nosotros debemos realizar para hacer un sistema. Un sistema exitoso nace cuando nosotros le ponemos empeño en la estructura 24/7/365. ¿Qué quiere decir el aspecto 24/7/365? Que nosotros nos ocupemos de monitorear
hacer seguimiento y control de este sistema todas las veces que se pueda mediante el proceso de garantía del sistema. 2. Que tenga un buen trabajo de seguridad de la información. Ver una buena calidad que tenga al transmitir la información. Ver la interacción personalizada, donde podemos ver que la entrada del usuario de proceso y el almacenamiento de la información tenga la información de manera óptima y de manera fundamental y de manera excepcional. Esas cosas nos van a permitir para posterior tener esa gama de interacciones y cuestiones fundamentales. Entonces, eso nos va a permitir que todo esto esté regido y esté bien expectado. Gracias.